Es un placer estar acá. Hace unos años que no venía. Lamentablemente nos ha pasado durante todo el año pasado y este año esas limitaciones que han hecho de la pandemia, ¿no? Que no podamos realizar esta verdadera fiesta de los pueblos. Yo recorro mucho la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Claramente que voy acá de Exposición Rural y la verdad que se siente como una fiesta local, como una fiesta del pueblo. Inclusive la ciudadanía como tal lo espera todos los años, el encuentro en la fiesta del pueblo que es muchas veces la Exposición Rural. Y digo esto porque siempre es bueno rescatar también ese concepto de comunidad y las comunidades del interior, ¿no? Muchas veces se ha creado y se ha dicho la idea de ellos y nosotros, creando una diferencia entre lo que es la ruralidad y la urbanidad, o entre la gente que vive en el pueblo y la gente que vive en el campo. Y yo no me canso de rescatar la idea de que las comunidades del interior no sabemos de qué trabajamos unos u otros, y a veces no nos interesa tampoco. Lo que sí nos interesa es ser parte de la comunidad. Somos propios y parte de la misma comunidad. Vamos a los mismos colegios, vamos a los mismos lugares, vamos a los mismos clubes, jugamos a los mismos partidos de fútbol. Y esas son las comunidades interior, una vivencia propia, clara, tranquila, sin enfrentamientos, sin ellos y nosotros. Ese esquema de ellos y nosotros me parece que es un esquema fracasado y que seguramente el país debería enterrar y no revertir. Acá somos todos lo mismo, seguramente, como todas las comunidades del interior de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y del país. Lamentablemente no estamos atravesando una situación fácil. En realidad, el pueblo se ha expresado el domingo pasado, necesariamente se ha expresado. Creo que ha habido un mensaje con claridad. Creo que ese mensaje dijo que hay cosas que no están bien, que hay hartazgos en la sociedad de determinadas cosas, que hemos quedado involucrados en distintas acciones que nada tienen que ver con la rutina y la diaria de un país en crecimiento. Bien lo decía la señora presidenta, hemos perdido una cantidad de empleos, hemos entrado en una debacle económica sumamente peligrosa. Pero creo que el interés de la política debe ser razonar y tomar en cuenta lo que se ha dicho en las urnas el domingo pasado. Y lamentablemente, en vez de una consideración más clara, una consideración de un país distinto, una consideración de lo que necesita la sociedad, hemos visto una semana involucrada en rencillas de poder dentro de la alianza que gobierna el país. Esto me dice, la política siempre ha sido así, sí, pero en la Argentina no hay lugar para eso hoy. Lamentablemente el 50% de la pobreza, el 50% de la inflación, un crecimiento de un producto igual a la década del 70 hace que Argentina no sea viable en cualquier cosa. Por eso creo que hay que ser serios, muy serios en la cuestión pública. Las rencillas de la política no pueden arrastrar el país. El otro día me decía alguien, es cuestión de ellos. Y yo digo, mire, si uno va en un auto y el chofer está borracho, no es un problema del borracho, es un problema de nosotros que vamos arriba. Entonces no es un problema de la política afecta a la realidad de los argentinos. Y eso es lo que debe entender, más allá de un ministerio sí o un ministerio no. Primero estamos nosotros, primero está el país. Hemos vivido una angustia de una semana y esperemos no tener que vivirla por tiempo más. Hasta que jugaron a definir quién era un ministro y quién quería más a uno o a otro. No está el país para eso. Vaya desde aquí un pedido a la política, un pedido a la coalición gobernante de que respete las elecciones, que mire a su pueblo, que ajuste lo que tenga que ajustar y que lo haga de la manera que hay que hacerlo, de la manera de la política interna y no esa política expresiva de desgano, de desgaste, de acusaciones cruzadas ante un público mirando, un elector mirando cómo se degrada el gobierno de esta manera. Este gobierno tiene por adelante 2 años y pico más, seguramente, y tiene que practicar las cosas como se deben hacer, y tiene que darle tranquilidad a los argentinos y tiene que darle previsibilidad. Así lo necesitamos y así lo sentimos la mayoría de los argentinos. Vaya entonces aquí este pedido. Estamos entrando en distintas cuestiones que hacen a todo lo que es la Argentina puesta en el mundo. Una Argentina que venía recuperando mercados y hoy claramente aparece desaparecida dentro del mercado del mundo. Volvemos a estar en el ostracismo, lamentablemente. Y esto indica lo que bien ha dicho la señora presidenta respecto a lo que es las restricciones de la carne. Una cuestión a todas luces incomprensible. Algo que es inentendible.
que un país como Argentina pueda decir no exporto más carne, hoy exporto la mitad de carne, cumplo o no cumplo, hago lo que quiero con el mundo y con los mercados. Es totalmente incomprensible. Yo no vería a un productor de petróleo del mundo árabe decir no voy a exportar más petróleo. No vería al mundo asiático decir no vamos a hacer más tecnología. No vería a Ecuador diciendo no vendo más bananas. ¿Por qué? Porque es inentendible. Y lo que nos está pasando a nosotros es inentendible. Habíamos recuperado una cantidad de mercados, habíamos generado 460.000 puestos de trabajo y esa es la realidad de la industria cárnica, de los cuales 100.000 puestos de trabajo son de la exportación. Y una mañana baja el presidente del avión de Francia y en 24 horas llama a los funcionarios, a los frigoríficos y le dice no vamos a exportar este mes. No vamos a exportar este mes. Y digo yo, ¿qué habrá pensado el que los compró? ¿Qué habrá pensado el mundo? ¿Qué habrá pensado aquel que tenía un contrato? Porque vamos a ser claros, quien compra la mercadería es porque la necesita. Acá nadie juega esto. El que la compró la está esperando. ¿Y sabe por qué le digo la está esperando? Porque Uruguay acaba de aumentar el 20% de su exportación de vacas. Brasil, lamentablemente, y digo lamentablemente porque uno no se puede alegrar de los problemas que tiene el país y los problemas que tienen los productores, tienen problema con la vaca loca y ha tenido que limitar sus exportaciones a China. Paraguay tiene un problema por Taiwán, el reconocimiento de Taiwán inhibe que exporte a China. ¿Quién queda en la región? Argentina y Uruguay. ¿Qué hace Uruguay? Aumenta el 20%. ¿Qué hacemos los argentinos? Restringimos la exportación. El día que lleve la sopa vamos a estar con un tenedor. Es un viejo dicho y lo estamos viendo. Nos pasa el tren por adelante. Entonces esto hay que recapacitar. Y la recapacitación se la pedimos a los gobernadores, tanto de La Pampa como de Buenos Aires, con los cuales hemos hablado, con los cuales le hemos dicho que más allá del interés partidario está el interés de los pampeanos y los bonaerenses, que eso es lo que debe interpretar un gobernador. ¿A quién representa un gobernador? ¿A la afinidad política del presidente? No, a los que lo votaron si quiere, y a los que no lo votaron también. Entonces ese gobernador tiene que sentarse mañana con el presidente y decirle, presidente, esta medida no sirve. Pero no solo nos sirve a nosotros, no solo a los productores primarios, no nos quejamos solamente de los productores, porque vamos a ver claro, hace muy poco tiempo, hace apenas un mes, hicimos un encuentro en un consejo abierto de Carvalho y estaba toda la cadena productiva. Estaban los productores, estaban los consignatarios, estaban los matarifes, estaba toda la faena y estaban los hoy más damnificados. Estaban los empleados de las industrias frigoríficas, donde claramente todos los cuatro manifestamos la preocupación. Entonces, para ser claro, no es un problema nuestro. No nos venimos acá a quejar por los productores solamente. La cadena cárnica está complicada y uno de los eslabones más débiles, que son el personal, está perdiendo un goteo diario de personal. Y aquel productor y aquel empleado de la industria cárnica que percibía 55.000 pesos por quincena, algo así de 24.000 pesos por quincena. ¿Y qué hace la política? Nada. Entonces, esto hay que entenderlo con claridad. Y hay que accionar con claridad. Por eso nos pedimos de esta tribuna, y más allá de este lugar, de su excelencia, inclusive la producción ganadera, que entiendan los señores gobernadores de Buenos Aires y La Pampa, que necesitamos que alcen la voz, que necesitamos que sean nuestra voz, y una voz clara. Estamos viendo el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional el señor ministro ha tenido la feliz idea de enviar nuevamente la posibilidad de una prórroga en las retenciones hasta el año 2024. ¿Qué quiere decir esto como concepto? Que en vez de pensar en producir más, piensan en cómo recaudar más. A ver, cuando uno ve la política, uno entiende la política y la política habla con nosotros y se ve que nos entiende como factor productivo, claramente. Pero cuando se sientan en los sillones, lo ve como un sector extractivo. Entonces piensan más en cobrar impuestos que en producir. Y eso no es el destino de los países. De los pozos se sale para arriba, no para abajo. Los países que han entrado en la debacle económica que tiene nuestro país, con una inflación del 50%, hay 7 países en el mundo que no han entendido, 190 no entendieron y terminaron con la inflación.
terminaron con el gasto y salieron produciendo. Ahora, un ministro que está pensando, déme poder todavía porque si puedo voy a aumentar más la retención, ¿en qué está pensando? Entonces creemos, insistimos, y no es una queja por sí, es una queja de la producción. Argentina este año va a colocar de la parte agrícola solamente más de 36.000 millones de dólares en el mundo, de los cuales 8.300 lo va a tomar el Estado para sí a través de las retenciones, solamente de la parte agrícola. Entonces, cuando hablamos de que hay 35.000 millones de dólares en el mundo, que los pusimos en el mundo, hablamos del trabajo, y hablamos del trabajo que se genera en nuestro país y del trabajo que se genera en el interior del país. Por eso es que hay que ser relevante y por eso hay que ser claro en este tipo de cuestiones. No son entelequias, no son números, son realidades. Cuando usted cerró la exportación, cerró un frigorífico en La Pampa. Cuando usted cerró la exportación, a 24 horas, en Santa Fe había cerrado un frigorífico netamente exportador. Y es una realidad. Entonces, cuando decimos no exportamos, decimos menos trabajo. Cuando decimos aumentamos las retenciones, menos inversión en innovación. Y creo que esto es lo que hay que revertir. Y no nos vamos a cansar de pedirle a la política que entienda y pedirle al gobierno que no insista en errores, que ya han quedado muy claras lo que piensa la sociedad, en todos los aspectos. Y básicamente también en el aspecto productivo. Entonces, estamos reclamando una mirada distinta. Estamos reclamando que salgamos de esto. Es insostenible un país con el 50% de inflación y el 50% de pobreza. Ya los movimientos sociales, y realmente me alegra, están pidiendo trabajo. Los movimientos sociales piden trabajo y en buena hora que pidan trabajo. ¿Por qué? Porque si uno mira un gráfico del asistencialismo y un gráfico de la pobreza, son iguales. Los dos se elevan de la misma manera. Aumenta el asistencialismo, aumenta la pobreza. ¿O se cree que alguien va a vivir por 12.000 pesos? Y sin changas afuera, porque la pandemia y el encierro donde estuvimos terminaron con eso. Entonces venimos de acá a decirles, mire señores, vamos a acompañar, estamos para acompañar, estamos para crecer, sí, estamos para hacer 160 millones de toneladas, sí, claro que sí, que estamos, seguramente, y para aportar más de 1 millón de kilos de carne, sí, y para exportar más de 3.000 millones de litros de leche, sí, pero sáquenlo la mano de encima. Yo en un momento digo, al gobierno le pediría que no miren al sector, cada vez que nos miran hay un impuesto nuevo. Y el campo no está solamente para eso ni los pueblos del interior. No está para la extracción de retenciones cuando hablo de 8.300 millones de dólares. Nada de eso vuelve a los pueblos del interior. No vuelve ni a las provincias. Se centraliza en el gobierno nacional. Quiere decir que la extracción, la transferencia de recursos que hacemos del interior es fenomenal. Entonces, en esta visión de trabajar juntos, somos lo más amplio que podemos, queremos el diálogo más amplio que podemos, queremos sentarnos en una mesa, pero con una visión clara, no con preconceptos. Porque parece que nos sentamos en la mesa y algunos dicen, acá vienen los malos del campo. Y en realidad somos los sectores más productivos del país. No somos los mejores, pero somos la chispa. El campo se prende y se prende muchas de las actividades en el interior. Como pasa con la minería, como pasa con el petróleo en distintas provincias. No somos los mejores ni queremos eso en absoluto. Estamos para trabajar, estamos para ayudar, estamos para poder ser el factor de crecimiento muy claro y evidente y en el corto plazo. El plan que recupera a nuestra Argentina y la ponga nuevamente en el mundo. Y para eso necesitamos que la política entienda que hay cosas a cambiar y entienda que el mundo ha cambiado y que se sale trabajando. Y para trabajar en el campo, por último, quiero decir que se necesita un campo moderno. Y ese campo moderno está dado por lo que se puede hacer en todo lo que es la transitabilidad, la conectividad, la seguridad rural. Estamos viviendo en un país donde se empieza a separar quién vive en el pueblo y quién vive en el campo, quién optó por vivir en el campo. Muchos de los chicos que tenemos hoy en las escuelas agrarias, que van a vivir porque han optado por vivir en el campo, optado por producir en el campo. Ahora también saben que van al campo y por ahí el día que llueve mucho no pueden salir y no tienen conectividad. De hecho, me ha pasado a mí, he perdido teléfonos, llamadas, he perdido a lo largo de todo el camino de Suipacha 450 kilómetros en distintos lugares sin conectividad. Y yo lo hago en un viaje, pero el que vive en el campo necesita la conectividad y el chico que va a una escuela rural necesita la conectividad. Porque para producir mejor, para ser eficaces, para ser eficientes, para ser innovadores,
y por otro caso por una cuestión de justicia. No tiene por qué un chico del campo tener una visión y una vivencia distinta que el chico que vive en la sede urbana. Tiene que tener los mismos beneficios. Tenemos que trabajar con eso. Recién escuchaba que se han hecho convenios con el municipio para trabajar sobre los caminos. Es fundamental. A ver, un producto puesto en cualquier góndola del mundo que salió de Argentina, un día salió de un camino rural. ¿De dónde se cree que salió? Salió de un camino rural. Es lo primero que tenemos que tener, porque el día que no tengamos camino, no salimos con la producción y deshabitamos el campo y marginamos a la gente. Entonces, en ese sentido, en estos convenios que se han hecho, el trabajo que a veces podemos hacer con los gobiernos provinciales, de avanzar en darle y dotar al interior de lo que es transitabilidad, de que es conectividad, electricidad en muchos lugares, y básicamente en la seguridad, en la ciudad rural, que es un tema pendiente de hace muchísimos años. La soledad trae una sensación muy difícil, una sensación de estar aparte del mundo, una sensación de uno le entran a robar y se quedan 48 horas dentro de una casa. Es mucho peor que en el ámbito urbano. Entonces evitamos todas esas cosas. Y valga acá, no solo reclamo, sino la idea de sentarnos en una mesa también a trabajar sobre todo eso. Así que esperemos que Dios nos depare un destino distinto, que la política entienda, que la política vea las cosas como deben ser, que escuche lo que ha pasado el domingo pasado y que de alguna manera sentemos un país con una base de crecimiento. Saquemos a la gente de la pobreza, saquemos a la gente de la asistencia. Seguramente tiene que estar hasta que generemos trabajo. Pero sería un acto de hipocresía en un país como el nuestro decir que no nos falta trabajo. Alguien me decía, yo sueño con un país que un día los chicos pregunten por el padre y la madre le diga, papá se fue a trabajar. Y eso es lo que están reclamando, desde los movimientos sociales, desde la gente que trabaja, desde todos los sectores. Trabajo, trabajo y trabajo. Ojalá podamos lograr. Muchísimas gracias.